Estamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por atender el panel número 2 que está vinculado con la prioridad 2 del marco de acción de Sendai. Vamos a dar inicio a algunas instrucciones básicas. Ya ahorita me voy a tomar asiento para dar más profundidad a los detalles de cómo nos vamos a estar moviendo en esta actividad a nivel metodológico. Em, Decirles que estamos con conexión virtual, algunos colegas nacionales o internacionales se están uniendo y en ese sentido el uso del micrófono es inminente, exacto, como el riesgo, inminente. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a la parte de comentarios y de preguntas, también el compañero Iván va a estar pasando el micrófono y nos dan chance a que lleguemos con él. Yo tal vez cojo uno o uno se queda ahí y tenemos que estar pasando el micrófono de un lado para otro. Pero bueno, dicho estas breves aspectos meramente técnico-logísticos, pasamos de una a lo que es la presentación del panel. Bueno, mi nombre es Alice Brennan Maical y me corresponde ser la persona moderadora en este panel de gobernanza del riesgo, políticas públicas y articulación academia, Estado, sociedad, el cual, como les dije, corresponde a la prioridad 2 del marco de Sendai, la cual es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. El panel está previsto para un total de 1 hora 45 minutos. Llevamos algunos minutos de atraso, unos 20. Y decirles que tenemos cinco, cinco panelistas, ¿ok? O en realidad son 4 temas que van a estar expuestos en un grupo por 2 colegas y vamos a entrar a presentar sin más, digamos, preámbulo. Me acompañan también, somos un equipo, aquí hay que tener más manos para poder estar manejando todo. Byron Costillo, compañero de la subcomisión de la Universidad de Costa Rica, y también Iván Brenes de la UTN, la Universidad Técnica Nacional, y todos tenemos roles aquí para poder hacer de esto lo mejor. Recordar que el panel y también el foro responde a promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre actores regionales e institucionales para fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres, fomentando la articulación, la cooperación y la construcción de estrategias que contribuyan a aumentar la resiliencia a los territorios. Tenemos también en ese sentido compañeros representantes de la comisión redactora de lo que va a ser la declaración de Heredia, por la provincia de Heredia. En este momento estamos en un cantón que se llama San Pablo y allá está Heredia y por allá está Santo Domingo, pero todos hemos decidido que romper con esos centralismos de que todo tiene que ser San José, nuestra capital, y entonces por eso es Heredia. Entonces, vamos a dar pase a la presentación de cada una de las personas que hoy estarán exponiendo. Byron, si nos pone la presentación con un breve resumen de quienes nos acompañan en esa mesa. Bueno, la doctora Ana María Durán Quesada, profesora catedrática del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, bachiller en física con una maestría en meteorología, oceanografía física y cambio climático también de la UCEB. Su doctorado en física aplicada lo obtuvo en la Universidad de Vigo, España. Es investigadora asociada del Centro de Investigaciones en Comunicación Ambiental UCR y es investigadora joven destacada con más de 40 publicaciones científicas relacionadas con sus áreas de investigación y experiencia acumulada en modelado del sistema climático terrestre. Ana María se ha vinculado con sus recientes campañas, incluyen el experimento Milán de Alemania en el 2017 y Utrecht en Costa Rica y Colombia en el 2019. Participa activamente con grupos de investigación en América, Europa y Asia. Su meta es contribuir con el desarrollo de conocimiento
que permita mejorar nuestra comprensión del sistema climático terrestre para promover el desarrollo de estrategias de mitigación y resiliencia ante el impacto del calentamiento global. Tiene un fuerte compromiso con la mejora de las condiciones para impulsar un mayor desarrollo de las carreras y participación de las mujeres en las disciplinas STEM, mediante el apoyo a las diferentes iniciativas nacionales y regionales en materia de equidad y justicia climática. Bienvenida, Ana María, y muchas gracias por aceptar ser parte de este panel. Seguidamente tenemos a la PhD María Victoria Zavala Saucedo, doctora en educación, magíster en educación con énfasis en investigación educativa y especialista en didáctica universitaria. Docente investigadora en la Escuela del Posgrado de la Universidad Nacional del Este, desarrolla investigaciones en educación superior y participa en proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Este de Paraguay. Categorizada en el Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay, cuenta con publicaciones en revistas indexadas en las líneas de currículum, gestión universitaria, extensión, liderazgo con perspectiva de género, gobernanza climática y reducción del riesgo de desastres. Ha sido ponente en espacios académicos nacionales e internacionales. Actualmente coordina el capítulo Paraguay de REDULAC. Seguidamente tenemos al máster Edson Santiago Fariña. Es un ingeniero ambiental paraguayo, especialista en didáctica superior universitaria y magíster en investigación científica por la Universidad Nacional del Este, con más de 10 años de trayectoria desempeñando funciones en la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay. En el ámbito académico, Edson cuenta con publicaciones científicas y participaciones en encuentros internacionales de investigación en Uruguay y Brasil. Asimismo, integró un programa internacional de cooperación técnica de turismo sostenible y áreas protegidas entre Ecuador, Costa Rica y Paraguay. Tanto María Victoria como Edson les damos la bienvenida y nos van a estar haciendo su presentación juntos. Adicionalmente, a este equipo también se suma la PhD Angelina Adelfa Trinidad da Silva, quien no nos acompaña presencialmente, pero que ella también forma parte de estas ponencias. Seguidamente, la doctora Rednat Silvia Chacón Barrantes, bachiller en física por la Universidad de Costa Rica y maestra en Ciencias de Oceanografía Física por CICESE México. Su doctorado en Geociencias Costeras lo obtuvo en la Universidad de Kiel, en Alemania. Desde el 2015, Silvia es el contacto nacional de tsunamis de Costa Rica ante la IOS de UNESCO. Fundadora y actual coordinadora del programa del Sistema Nacional de Monitoreo y Tsunamis, denominado CINAMOT, de la Universidad Nacional, académica del Departamento de Física desde el 2002 y es catedrática de esta misma Universidad Nacional. Tiene amplia trayectoria internacional, por ejemplo, integrante del Comité Científico de Programa de Tsunamis de la Década de los Océanos de Naciones Unidas. Participó en el Comité Asesor de la Década de los Océanos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas entre el 2002 y el 2023 y ha ostentado el puesto de presidenta. Actualmente se desempeña como la vicepresidenta del Sistema de Alerta de Tsunamis y otras amenazas costeras del Caribe y regiones adyacentes, y asimismo fue vicepresidenta del Grupo de Trabajo de América Central entre el 2022 y el 2024 y es vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Conocimiento del Riesgo del Sistema de Alerta Tsunamis del Pacífico. Bienvenida también, Silvia, y agradecerle. Y finalmente el ingeniero Carlos Arturo García Ocampo, ingeniero civil, geotecnista y gestor del riesgo de desastres. Docente universitario con desarrollo en proyectos de extensión e investigación, Universidad del Quindío, Colombia. Conferencista nacional e internacional en gestión del riesgo de desastres y cambio climático, director de la maestría en gestión del riesgo de desastres de la U de Quindío, presidente de REDULAC para el capítulo con Colombia y es miembro del Grupo de Ciencia y Tecnología RESTAC, que nos hablaba Mario esta mañana, de las Américas y del Caribe. Bienvenido, don Carlos Arturo. Ya lo perdoné. Ok. Entonces, seguidamente
Vamos a dar pase en este mismo orden, Ana María, luego Edson y María Victoria, luego Silvia y por último don Carlos, a las exposiciones. Recordar, por favor, mantener siempre el micrófono. Decirles antes de esto que luego de las exposiciones, cómo vamos a hacer las preguntas, van a ir las personas que están conectadas virtualmente, por favor van desplegando sus preguntas en el chat del Zoom y el compañero Iván las va a ir compilando y luego vamos a tener unos 25 minutos para esto. ¿Cómo vamos a proceder con el tiempo? Por favor, estar atentos a cuando Iván les va a decir cuándo les queda. Iván, levante la mano. 7 minutos y luego 2 minutos y se acabó. Tenemos que ser muy, si no, aquí a las 7 de la noche vamos a estar sin almorzar. Entonces, seguidamente damos pase y luego vamos a explicarles esos QRs que están ahí y están desplegados también en el auditorio, los pueden usar para ir compilando sus aportes para la construcción de esta declaración de Heredia. Si pasamos a la presentación de entonces de Ana María. Ahí, listo. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y buenos días a todos los que nos están acompañando. La idea de esta presentación es más contar un poco lo que ha sido la experiencia de nuestro grupo de investigación en la Universidad de Costa Rica, específicamente con el caso de los eventos extremos, desde un enfoque de la componente más de las amenazas, que serían pues estos eventos climáticos que nos impactan. La importancia de la academia desde el punto de vista del desarrollo científico siempre se ha entendido como una responsabilidad aparte. Entonces, por un lado tenemos las personas que están haciendo lo que hacen en las universidades, luego las personas que son las que sufren los impactos están en otro lado. Y parte de la experiencia que se ha tenido, y es parte de lo que nos interesa impulsar acá para la declaratoria, es la importancia de que las universidades inviertan cada vez más recursos en los procesos de co-creación con las comunidades, ¿no? Es un pilar fundamental en la gestión del riesgo. Entonces, la ciencia debería ser para todas las personas, pero al mismo tiempo todas las personas deberíamos poder participar dentro de los procesos del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice justamente la UNESCO. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de ciencia para las personas, nos estamos refiriendo, ¿no?, a ciencia en general, no todas las ciencias, que es un término también que es muchas veces mal comprendido, porque cuando pensamos en ciencias, normalmente tendemos a pensar en lo que mal llamamos ciencias básicas, y se nos olvida que en realidad estamos hablando de las ciencias en general, y eso hace que muchas veces se queden, ¿no?, de lado aspectos muy importantes que tienen que ver con la componente social, la componente económica, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con la legislación y la salud. Ahora, básicamente aquí lo que nos interesa decir y rescatar es que la ciencia es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, es un bien público que tiene que ser abierto, y esto de que sea abierto es muy importante porque eso significa que todas las personas tenemos que poder accesar no solamente el desarrollo del conocimiento, sino también de manera libre todos los productos que sean generados de ese conocimiento y poder beneficiarnos de él también, y que hay una responsabilidad ética para las futuras generaciones. Es decir, lo que yo planifico hoy dentro de mis procesos de investigación es algo que tiene que estar pensado en un beneficio a futuro, a largo plazo, para el resto de las personas. Podemos ir a la siguiente. Eh, en el caso de la investigación que se desarrolla, hace algunos años, entre el 2014 y el 2016, tuvimos una oportunidad muy importante para nosotros de participar en un proyecto de investigación que fue justamente un proyecto FES-CONARE en conjunto con la Universidad Nacional, donde lo que estábamos tratando era de entender cómo era que se desarrollan los mecanismos vinculados con los procesos de sequía en la parte del Pacífico Norte de Costa Rica. En ese periodo tuvimos un evento de sequía particularmente fuerte que pues no se le llamó la sequía con periodo de retorno de los últimos 75 años. Es decir, en ese momento la sequía más fuerte similar había ocurrido 75 años atrás, de acuerdo a los registros que se tenían. Una de las principales dificultades que tuvimos en el proceso de atribución de ese evento tuvo que ver con las limitaciones de la información climática observada que teníamos en el registro nacional. Y ahora vamos a mencionar por qué esto del monitoreo es tan importante.
En simultáneo, en la región Caribe, más o menos en ese mismo periodo, teníamos una condición que era completamente opuesta, porque mientras el Pacífico Norte estaba muy seco, en el sector Caribe, principalmente en el Caribe Sur, tuvimos el periodo más lluvioso desde la década de los 70. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión desde el punto de vista de la gestión del riesgo que tengo en ese momento en particular en Costa Rica, yo pensaba en los colegas de gestión de riesgo que están en una posición muy incómoda, porque ¿cómo decide usted en estos casos la priorización de los recursos? Es muy difícil. Usted tiene dos emergencias de naturaleza meteorológica, en este caso, en las dos regiones más afectadas del país, que son muy distintas. Entonces, ¿cuál atiendo primero? ¿Cuál es más importante? No, evidentemente tienen igual importancia, pero la que podemos atribuir mejor es la que vamos a poder demostrar mejor y es por lo tanto la que muchas veces o por lo general va a terminar siendo priorizada. Entonces, cuando ocurrió este evento, hubo mucha demanda de acciones, ¿no? Las comunidades necesitaban una acción inmediata y evidentemente pues hubo muchas quejas por parte de la población de que las respuestas fueron muy lentas desde el punto de vista operativo y que la información con la que se contó para el proceso de toma de decisiones era insuficiente. Entonces, de alguna manera, pues las personas científicas tenemos esa responsabilidad de que la información tiene que contribuir a todo lo que tiene que ver con la respuesta adaptativa. Y la curiosidad epistémica y todo lo que define lo que investigamos definitivamente no puede ser, como mencionaron en la inauguración en la mañana, un ejercicio meramente académico que responde únicamente a la componente básica de la ciencia. Destacando, por supuesto, que podemos desarrollar ciencia básica considerando los problemas específicos que tienen las comunidades. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando queremos desarrollar una investigación, y pongo el ejemplo del caso de los eventos extremos en Costa Rica, como comentamos anteriormente, vamos a encontrarnos dos barreras principales para los procesos de la co-creación científica. Tienen que ver con el lenguaje, no hablamos todos en el mismo idioma, tenemos entonces que empezar a buscar procesos de traducción o crear, digamos, lenguaje común en el que todos entendamos qué es lo que estamos diciendo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista del significado, de la importancia de los problemas que vamos a desarrollar. Y el que a mí me parece que es más importante es el de las escalas de tiempo en particular, porque cuando hablamos de que hay un riesgo inminente, ¿no? Como decía Elisa ahora al principio, yo quiero una acción ya. Pero la ciencia no se desarrolla ya, es un proceso que requiere tiempo, entonces nos toca muchas veces empatar esa necesidad de contar con suficiente tiempo para poder desarrollar y gestionar el conocimiento con las urgencias. Entonces, algo que yo siempre menciono es que la ciencia no nos va a dar respuestas inmediatas y la ciencia en realidad en ese sentido es una herramienta para la planificación y la gestión del riesgo a largo plazo. No es, digamos, para apagar incendios estos que van surgiendo, que muchas veces no son ni siquiera resultado de las amenazas per se, sino que tienen que ver con problemas de planificación. Entonces, idealmente, lo que uno quisiera en el proceso de co-creación científica es un lenguaje común, poder tener, digamos, esta comprensión de las escalas temporales en las que estamos desarrollando y buscar que la ciencia esté integrada en el marco de los planes de adaptación y no desarrollar la ciencia, obtener los resultados y después ir a buscar cómo esos resultados que se obtuvieron empatan en los planes de adaptación, que es otra de las barreras que normalmente tenemos en el caso específico de Costa Rica. Y el tema del financiamiento, y esto lo comento porque actualmente pues, la Academia Latinoamericana se enfrenta a una situación bastante grave de desfinanciación. Entonces, pues por un lado se reclama que las universidades tienen la obligación y la responsabilidad de atender las emergencias a partir del desarrollo del conocimiento, pero sin recursos es una tarea que es muy difícil de asumir de manera responsable. Pero la experiencia o lo que hemos desarrollado en nuestro caso en la universidad es, se nos dificulta el tema del lenguaje común justamente por esto de las escalas de tiempo. Okay. Y lo que hemos hecho es trabajar en algunos diseños experimentales en conjunto con las comunidades. Eso pues nos permite tener espacios para la co-creación y aquí es muy importante considerar que los espacios de co-creación requieren la construcción previa de la confianza con las comunidades y eso también es un proceso que suele tomar bastante tiempo. Entonces, de alguna manera es un ejercicio de paciencia también. El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades
Y dentro de este proceso también se trata de comprender que el conocimiento no viene solamente de la parte científica, sino que hay una enorme cantidad y riqueza en el conocimiento que hay en las comunidades en general, del que muchas veces la ciencia se apropia sin reconocer y que muchas veces directamente ignora. Entonces, dentro del proceso de la generación de confianza, primero el reconocimiento del conocimiento local es fundamental y por otro lado también la academia tiene la responsabilidad de asumir la obligación de reconocer al menos que hay muchísima apropiación del conocimiento, porque eso suele generar una brecha muy grande con las comunidades, porque evidentemente genera una sensación de explotación y de desconfianza. Con el financiamiento, pues nos toca ser creativos, ¿no? Es básicamente lo que nos toca muchísimas veces. Podemos pasar a la siguiente. Esto lo dejo ahí nada más como para que haya un poco compartir cuáles son los principales retos que hemos identificado desde nuestro quehacer. El primero es que hay una desvinculación entre la evidencia y la toma de decisiones. Por lo que decíamos, el desarrollo de la evidencia no está necesariamente planeado para formularse desde el punto de vista de los planes de gestión de riesgo, por ejemplo, sino que es algo que se busca engranar o acomodar de alguna manera después. Entonces, eso es como cuando usted quiere forzar una pieza de rompecabezas que no entra, pero usted busca cómo acomodarle y entonces si no, la recorta de alguna manera para poderla hacer entrar en el rompecabezas. Y esto tiene mucho que ver con la diferencia entre la escala del proceso de planificación que se requiere en la ciencia versus la inmediatez que reclama atender todas aquellas emergencias que pudieron haberse evitado, ¿no? Justamente por medio de los procesos de planificación. Comenté al principio el tema del monitoreo y eso está vinculado con digamos, limitación de que actualmente encontramos una infraestructura de observación climática particularmente muy debilitada. Es decir, tenemos muchos desarrollos tecnológicos, hay desarrollo de tecnología satelital, sin embargo, en lugar de estar observando mejor, cada vez estamos observando in situ menos. Y esto se convierte en un problema muy serio porque aunque tenemos la ventaja de la información satelital, cuando perdemos las observaciones de campo, estamos perdiendo la capacidad de validación y calibración. Eso quiere decir que perdemos la capacidad de asegurar la calidad de la información que obtenemos de los satélites. Y eso es importante porque muchas veces en foros vinculados con la parte de recursos financieros, el comentario típico es, bueno, vea, poner las estaciones es muy caro, pero el satélite es gratis y es un mapa de toda la región. Y entonces esa falta de comprensión del sector político de que sin la información de campo, la información satelital puede no ser la información adecuada para utilizarse, es algo en lo que todavía nos ha costado mucho lograr ese entendimiento. Hay una subestimación del criterio científico técnico, ¿no? Llamamos a los científicos a las mesas de trabajo ya cuando las cosas se decidieron para poner un check y entonces decir si los científicos estuvieron y estuvieron de acuerdo. Eso también es una muy mala práctica que debe combatirse de alguna manera porque muchísimos de los criterios que se están definiendo desde el punto de vista político principalmente no responden a criterios técnicos. Entonces, cuando se busca hacer una evaluación de planes de adaptación, por ejemplo, las métricas carecen de sentido porque no hay indicadores que puedan ser cuantificados para determinar la eficacia de esas medidas. Y por supuesto, pues estamos un poco sujetos a este vaivén geopolítico que tenemos en este momento. Hay una concepción estática del conocimiento y esto es importante porque de alguna manera pensamos, la ciencia ya dijo todo, ya sabemos que hay un calentamiento global, entonces ya sabemos toda la ciencia que había que saber, entonces ya no hace falta desarrollar más ciencia porque ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, esa visión estática del conocimiento, eso es lo que limita en muchos de nuestros países agendas de desarrollo científico que entiendan que hay muchas cosas que todavía no entendemos y particularmente que el riesgo es algo que es local. Entonces, el hecho de que yo comprenda más o menos bien qué es lo que está pasando desde el punto de vista del calentamiento global en la escala global, no implica que yo esté entendiendo lo que está pasando aquí en Heredia o lo que está pasando en otra comunidad. Hay una fragmentación sectorial, no sabemos qué es lo que están haciendo los sectores y hay un sesgo hacia la importancia la importación de soluciones, es decir, lo que viene de afuera, aunque no sea necesariamente planificado para mi región, siempre se entiende desde el punto de vista
de la planificación política como una solución que es más adecuada. Podemos pasar a la siguiente. Algunas soluciones dentro de estos procesos, pues cada grupo de investigación suele sentarse a analizar cada una de de estos retos que se encuentran y buscar cuáles pueden ser algunos mecanismos que nos permitan solventar la situación que se presenta. Pero desde el punto de vista práctico, lo que observamos es una necesidad muy grande de que los grupos, sobre todo intersectoriales, se sienten, ¿no?, como en estos espacios, que existan estos espacios para la discusión y el intercambio. Podemos pasar a la siguiente. El ciclo de la mitigación, entonces, que es donde vamos a tener insertada la parte de la evidencia científica, pues desde la parte de la evaluación de riesgos, la recopilación y análisis de la evidencia. En esta parte el monitoreo es muy importante, la definición de las estrategias de mitigación y cómo se pueden implementar esas medidas, cómo vamos a evaluar que esas medidas están siendo eficaces y finalmente entender que esto es un ciclo en el que yo tendré que identificar qué salió bien, qué salió mal, mejorar lo que está bien, arreglar lo que está mal e identificar por qué no salió bien. Podemos pasar a la siguiente. Y ya para finalizar, pues este es un ejemplo de cómo normalmente es que estamos tratando los procesos de participación de la ciencia dentro de las estrategias de adaptación, en un ejemplo particular que es el caso de la alerta temprana, monitoreo remoto combinado con el monitoreo in situ. Eso nos permite recolectar la información, desarrollamos los modelos que se requieran, procesamos la información, no hay una generación de conocimiento y eso entonces nos permite pasar a la siguiente fase, que es donde se comunica la alerta temprana, pues a partir de diferentes medios de difusión y se informan los planes de contingencia en esos casos. Y algo que es muy importante mencionar acá es que en los procesos de difusión de la información, también entendiendo la localidad de estos procesos, hay ahora un surgimiento masivo de aplicaciones, pero se nos olvida que seguimos teniendo muchas comunidades que son las más impactadas, que siguen estando desconectadas de Internet y cuando entonces desarrollamos únicamente aplicaciones y se nos olvida que está el radio, estamos generando un aislamiento de poblaciones que ya son de por sí vulnerables. Entonces, ya para finalizar, en la presentación quedan algunos ejemplos similares a este en para otros sectores. Es justamente eso, o sea, es entender que la ciencia requiere mejoramiento continuo, es decir, no es un proceso estático. Necesitamos insistir en la importancia del monitoreo y entender que la solución que sirve aquí en Heredia no es la solución que le sirve a los compañeros en Paraguay, ¿no? Que tenemos que invertir y entender que el riesgo es local y no podemos interpolar soluciones globales para solucionarlo si no conocemos las características que tenemos en los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por su exposición Ciencia para las Personas, oportunidades para mitigar el impacto de eventos extremos. Seguidamente tenemos a María Victoria y a Edson con Gobernanza Climática y Gestión del Riesgo en Ciudad del Este, Paraguay, el rol de la academia. Si ustedes mismos prefieren administrar, les decimos a Byron o dejamos que Byron administre el pase, como gustan. Igual puede Ok, administrarlo, nosotros le vamos diciendo ok, perfecto. cómo vamos Ok, saltando. adelante. No Ok, se les sí. olvide volver a ver a Iván de vez en cuando. Ok, sí, 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 gracias. gracias. Gracias, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por este espacio para compartir una aproximación en realidad a nuestra comunidad. Nosotros somos de la Universidad Nacional del Este, Paraguay, ubicada en la región este del territorio nacional. Y esta es una investigación que lo hemos trabajado en cooperación con una investigadora de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Angelina Trinidad da Silva, y es el compañero Edson Santiago Fariña y quien les habla, María Victoria Zavala. Se titula un poco Gobernanza climática y gestión de riesgo en Ciudad del Este, Paraguay, el rol de la academia. Es importante para contextualizar la problemática focalizada en este estudio, puntualizar que en Paraguay las inundaciones, tormentas severas, sequías e incendios de interfaz urbano-forestal representan una amenaza recurrente que afectan también de diferentes maneras a los sectores más vulnerables de la población.
Y aquí caracterizar a Ciudad del Este nos ayuda también a entender después los resultados y esta aproximación más bien social, digamos, de la temática de gestión de riesgo. Ciudad del Este es una capital departamental. Paraguay es un país, es una república unitaria, está dividida en departamentos y es uno de los departamentos es el del Alto Paraná y Ciudad del Este es su capital, ubicada en una región fronteriza con Brasil y Argentina. Entonces, Ciudad del Este es una ciudad ubicada en la frontera y juntamente con Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina, entonces se encuentra en esta región estratégica, principalmente por la dinámica del comercio transfronterizo. Ciudad del Este se ha caracterizado precisamente por eso, por estos flujos comerciales, por su proximidad también a la represa hidroeléctrica de Itaipú, ubicada en el territorio fronterizo, a la densidad poblacional que tiene este departamento. Es uno de los más poblados. Ciudad del Este tiene alrededor de 450.000 habitantes, lo cual le hace, en Paraguay no somos muy numerosos, le hace ser una ciudad ya compleja con una densidad poblacional y sobre todo ya configura un contexto de vulnerabilidad multidimensional, sobre todo atendiendo a que estos territorios en general tienen o han crecido de manera desordenada, sin mucha planificación, y hay, por supuesto, poblaciones ubicadas en territorios con infraestructura deficiente, lo cual le hace una población interesante de estudiar. Nuestra universidad está ubicada precisamente en Ciudad del Este y por primera vez estuvimos trabajando en una aproximación a la realidad de la gestión de riesgo, la gobernanza climática y la gestión de riesgo en esta ciudad. Es importante también ver que si bien no hay otros estudios anteriores, una evaluación de vulnerabilidad y estrategias de adaptación del territorio tripartita se ha hecho en el 2017 y sí constituye un antecedente importante para revisar precisamente que ya en ese año esta evaluación ha reportado deficiencias en cuanto a las capacidades de preparación, respuesta y recuperación frente a eventos adversos. Ya se ha identificado que los servicios de emergencia fueron calificados como insuficientes en general y especialmente debilidades en la gobernanza local y escasa participación ciudadana. Por ello, este estudio, este trabajo se planteó como objetivo analizar la gobernanza climática y la gestión de riesgo desde la perspectiva de los propios actores. Es un estudio básicamente cualitativo que intenta identificar desafíos y oportunidades para la resiliencia local y sobre todo focalizando el rol de la academia, el rol de la Universidad Nacional del Este como un articulador estratégico entre el Estado, la sociedad civil y la sociedad civil. Esto podemos pasar. Puntualizando algunas características metodológicas que nos permiten ubicar y entender, comprender los resultados. Es una metodología de enfoque cualitativo. Se sustentó fundamentalmente en análisis documental, principalmente de las planificaciones a las que hemos podido acceder, producidas en el municipio y también en el gobierno departamental. Es importante también aclarar que en el momento de la recolección de datos, el municipio de Ciudad del Este se encontraba con una intervención por parte de la Contraloría General de la República, lo cual impidió tener acceso a las voces de los actores del municipio. Sin embargo, hemos podido acceder a otras voces del territorio, en el territorio,
es con representantes del gobierno departamental de Alto Paraná, es de los representantes y actores claves de los organismos de respuesta, principalmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja, también con las comunidades, principalmente con referentes de dos de los barrios más vulnerables. En realidad hay como 8 barrios en condición de vulnerabilidad social, pero pudimos aproximarnos a 2 comunidades y, por supuesto, a representantes de la Universidad Nacional del Este, principalmente de la Facultad de Ingeniería Agronómica, que es la que trabaja en investigaciones y acciones más vinculadas con la temática. Todos los datos de las entrevistas y del análisis documental se trabajó sistematizando mediante los principios de análisis temático. Entonces, de ello, aquí va a compartirnos el compañero Edson los resultados organizados en 5 dimensiones: el marco normativo e institucional, la coordinación multinivel, las capacidades y limitaciones operativas, la participación comunitaria y la articulación academia, Estado, sociedad. Muchas gracias. Bueno, los resultados de esta investigación. Siguiente, por favor. Gracias. En primer lugar, tenemos el marco institucional y normativo, ¿verdad? Que muestra entre lo que se aspira y la implementación, ¿verdad? El municipio de Ciudad del Este cuenta con un plan de acción climática, ¿verdad? Que fue realizado bajo el proyecto denominado Ubillarvi, con un apoyo de fundación y financiamiento de la Unión Europea. En este plan, ¿verdad? Se establecen las acciones tanto de mitigación en sectores claves, ¿verdad? De la ciudad, como transporte, energía, residuos, y también se establecen las acciones de mitigación ante las amenazas climáticas como tormentas. Bueno, también en la estructura organizacional se cuenta el municipio con una dirección de gestión ambiental que tiene como función, ¿verdad? La planificación ambiental y también la atención ante las emergencias. Pero se está muy limitado en la capacidad técnica y también tienen recursos insuficientes para poder llevar a cabo las acciones que contempla este plan. Bueno, en cuanto a la coordinación situacional, existe un Consejo Local de Riesgo que está formalmente consolidado, ¿verdad? Pero su respuesta ante las emergencias es más reactiva, no es preventiva. También está la gobernación, para que tengan un panorama más claro. La gobernación sería como el gobierno de las provincias. También ayuda, pero su capacidad es más reactiva, ejecuta respuestas con ayuda humanitaria, pero no tiene una planificación consolidada. Y también hay una brecha entre la planificación y la implementación. Hubo una experiencia de un bombero. Son los bomberos el primer organismo a entrar en respuesta ante las emergencias, y ellos, muchos desconocen esta planificación también. Siguiente, por favor. Bueno, en la coordinación multinivel existe una coordinación dual, ¿verdad? Tanto vertical entre gobiernos y municipios. Si bien trabajan relativamente funcional, la mayoría de los municipios carecen el 80% de los municipios carecen de una planificación, un plan de desarrollo, lo que hace lo que imposibilita el seguimiento, ¿verdad? A esta planificación. En cuanto a la coordinación operativa entre las demás instituciones, entre los bomberos, la Policía Nacional, la ANDE, que es la Administración Nacional de Electricidad, ellos tienen un medio de comunicación, una radio, la central 110 y la central 132, que es de bomberos, pero no tienen un protocolo formal escrito. Nada más ellos se guían por un protocolo más informal, oral, a la hora de actuar ante emergencias. Y también presenta una tecnología muy, muy vulnerable, principalmente frente a tormentas. Cuando hay tormentas eléctricas, supera la capacidad de estos equipos y tienen que recurrir a otros medios de comunicación. En cuanto a la cooperación transfronteriza,
Según el informe de la evaluación de la vulnerabilidad y estrategia de adaptación de la región trinacional, que fue realizado en 2017, hay un intercambio, ¿verdad?, informal entre las tres ciudades, pero no hay un protocolo formal. Hay también un acuerdo entre ellos de Mercosur sobre medio ambiente entre estos tres países. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las capacidades operativas, tenemos el primer organismo de respuesta, que es los bomberos voluntarios. En Paraguay tiene una particularidad, los bomberos ahí son de carácter voluntario. Es la mayor institución de capacidad de respuesta local. En Ciudad del Este son 770 voluntarios, de los cuales 200 están activos. Y tienen 16 móviles distribuidos en 4 bases operativas. Pero presenta una limitación, ¿verdad? Principalmente por estos móviles son ya antiguos y también en cuanto al financiamiento, les cuesta renovar. Ellos no tienen un presupuesto asignado de parte del gobierno. Depende mucho de los aportes de los socios protectores, de los comercios. Ciudad del Este es uno de los centros comerciales más grandes ahí en la región. Entonces reciben un importante aporte y también un aporte importante de los municipios. Y también la capacidad técnica, también ellos tienen una ausencia de información técnica específica ante emergencias, principalmente hidrometeorológicas. Bueno, en cuanto a la vulnerabilidad social, se analizaron 2 barrios, ¿verdad? Tuvimos entrevista con vecinos del barrio San Rafael, que es un barrio cerca de la zona céntrica, pero es un barrio ribereño. Y el barrio San Juan, también, que otra particular, tiene alta exposición a tormentas severas y granizos. Y la particularidad que tiene estas comunidades es que tiene una resiliencia autogestionada, ¿verdad?, ante la ausencia de un estado protector. Siguiente, por. Y bueno, y por último, lo más importante, creo yo, el rol de la academia. En la Ciudad del Este se encuentra la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este. Ellos tienen una incidencia, tienen una participación activa en el Foro Hidroclimático Nacional y redes de cooperación universitaria, como el proyecto Innova con la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica. Y también es como un aliado estratégico, ¿verdad? La gobernación considera a la universidad como un aliado estratégico. También tiene un convenio con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y tienen una estación dentro del predio del campus, una estación meteorológica que es parte de la red de estaciones meteorológicas nacional, y a través de ella se accede a datos e informaciones de diversa índole del cambio climático. Y en actividades de extensión comunitaria, suelen realizar capacitaciones sobre cambio climático en colegios, huertas sostenibles, arborización y prevención también de enfermedades vectoriales como el dengue. Bien, ya cerrando entonces como conclusión, si podemos pasar, creo que aquí el mayor desafío que encontramos en esta gestión de riesgo, en la gobernanza climática y gestión de riesgo, es superar la brecha de implementación entre los instrumentos de planificación climática y las prácticas institucionales. Sin duda que superar esa brecha requiere financiamientos específicos, formalización de protocolos y construcción de capacidades técnicas en los actores de respuesta. La coordinación multinivel también fragmentada, predominantemente reactiva, y esa ausencia de planes de desarrollo, sin lugar a dudas, es otro desafío que impide la medición de avances y la articulación efectiva entre los niveles del gobierno. En este sentido, consideramos que la academia es una instancia de articulación muy importante, pero que todavía no ha sido suficientemente aprovechada. Es necesario formalizar convenios vinculantes de cooperación técnica entre instituciones de la educación superior, los municipios, la gobernación, por supuesto, y los organismos de respuesta.
además de integrar a esas comunidades en las políticas en el análisis y definición de las políticas de gestión de riesgo. Es necesario potenciar esa resiliencia autogestionada de las comunidades, garantizando una participación genuina en la toma de decisiones. Y por último, también es una necesidad integrar una visión regional y en redes, como vimos, formalizar esas relaciones transfronterizas, y en ese sentido las redes académicas como REDULAC pueden actuar pueden tener un rol catalizador importante en la definición de estas políticas públicas basadas en evidencias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañera. Seguidamente, seguimos con la doctora Red Nat Silvia Chacón Barrantes con su exposición Poniendo los tsunamis en el mapa de las amenazas para Costa Rica. Yo sí preferiría el control, si se puede, perdón, pero voy a exponer de pie, me siento más cómoda. Gracias. Tengo que apuntarlo a dónde. Allá. No, yo creo que la tengo que manejar bien. Siguiente. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, como mi persona, yo empecé a trabajar en este tema en el país hace... Ahí, hola. Ah, listo. Yo empecé a trabajar aquí en la universidad hace 24 años y cuando empecé a trabajar en el tema de tsunamis hace 20 años, la pregunta que me hacían era, ay, qué bonito, pero aquí no hay, ¿verdad? Y aunque cada vez nos hacen menos esa pregunta, todavía la hacen. La gente piensa que no existen los tsunamis en Costa Rica, que no se dan. Y con la pandemia y la cancelación de todas las giras durante la mayor parte del 2020 y nosotros encerrados en la casa caminando por las paredes, nos dimos a la tarea de hacer un estudio de cuántos tsunamis habían sucedido en Costa Rica. Y entre varias fuentes de información encontramos que hemos experimentado 45 tsunamis desde 1746 hasta la fecha de hoy. La gran mayoría de ellos han sido en el Pacífico, aunque el Caribe también los ha experimentado, y la mayoría de ellos han sido de origen distante, aunque también hemos tenido tsunamis de origen local. Siguiente. La distribución espacial de esos registros de tsunamis es bastante uniforme. O sea, muy pocas zonas del país no tenemos registros, algunas de ellas sobre todo que están poco pobladas, otras que sí están un poco más protegidas como el Golfo de Nicoya, pero las afectaciones y la distribución han sido variadas en todo el país. Y esos tsunamis, como les decía, han tenido diferentes efectos. Entonces, 29 de ellos, o sea, cada tsunami puede haber tenido más de un efecto, por eso esto nos suma 45. 29 de ellos han sido registrados en mareógrafos, hemos tenido variaciones de nivel del mar, que la gente dice, sí, es que la marea subió y bajó en 5 minutos, y eso claramente no era la marea, eso era el tsunami. Hemos tenido corrientes, hemos tenido daños, inundaciones, daños por inundaciones y hasta hemos tenido personas fallecidas. 3 personas fallecidas que hemos podido confirmar por el tsunami causado por el terremoto de Limón en nuestra costa Caribe en 1991. Y muy probablemente hubo muchas más muertes que no hay datos suficientes para confirmarlas. Entonces, no es que no nos pase, no es que no sea amenaza, es que tenemos una cultura de Valle Central donde pensamos que no nos afecta a nosotros y no hemos preservado lo suficiente la historia de nuestras costas. Siguiente. El trabajo que nosotros hacemos en el programa CINAMOT, que pertenecemos al Departamento de Física de aquí de la Universidad Nacional, lo reestructuramos el año pasado en base a los 4 pilares del programa de tsunamis de la década de los océanos, que a su vez están inspirados en los 4 pilares del programa Early Warning for All de la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y de la Organización Meteorológica Mundial. Estos pilares son evaluación del riesgo, que constituye la base científica
detección, análisis y pronóstico, que operamos en tiempo real cuando ocurre la amenaza, difusión y comunicación de las alertas, que activa la comunicación urgente hacia la población, y el pilar número 4 es preparación y respuesta de las comunidades. Entonces, todos estos 4 pilares están interrelacionados, porque si no hemos preparado a las comunidades, no importa que también difundamos la alerta, si la gente no sabe qué hacer en el momento y hay muy poco tiempo para darles indicaciones. Si no hemos hecho una evaluación del riesgo, de nada sirve, porque como decía Ana María, el riesgo es local, entonces no va a ser el mismo riesgo para Playa Hermosa que el que va a ser para Cahuita. Playa Hermosa en el Pacífico Norte y Cahuita en el Caribe Sur. No es el mismo. No es el mismo aún en el mismo lado del Pacífico y no es el mismo aún entre playas vecinas. Entonces, si no hemos hecho esa evaluación del riesgo, no tenemos mucha información para comunicar esas alertas. Y si no monitoreamos, pues no nos damos cuenta qué pasa, no podemos validar modelos. Y si no trabajamos con las comunidades, pues tampoco sabemos, porque de ese estudio de tsunamis históricos, muchísima información vino del trabajo con las comunidades. De sí, mi tía abuela decía, sí, mi abuelo me contaba, porque sí hemos tenido tsunamis y sí los ha visto la gente. Pero como la zona costera no le hacemos caso en este país, entonces existe esa creencia de que no existe. Siguiente. Eh, siguiente, perdón. Entonces, en cuanto a estudios de amenaza en el Pacífico, hemos hecho estudios hasta el momento determinísticos, o sea, de fuentes puntuales. Estamos empezando a valorar, hacer estudios probabilísticos con fuentes de tsunamis alrededor de todo el Pacífico, tanto locales como distantes, que nos han permitido definir aquí una priorización de zonas en las que trabajar. Entonces, las zonas con color morado son zonas que tienen una amenaza de tsunami mayor, amenaza, no necesariamente riesgo, porque, por ejemplo, esta zona aquí está dentro de un parque nacional, o sea, es una zona inhabitada, sí visitada, pero no se compara, por ejemplo, a la cantidad de personas que visitan Jacó, que está como por aquí y que está en un color más bajo, ¿verdad? Y esta priorización de la amenaza, esta, perdón, caracterización de la amenaza nos permitió hacer una priorización de en cuáles comunidades trabajar. Siguiente. Lo mismo lo hicimos para el Caribe, que sí presenta una amenaza menor que para el Pacífico, ¿verdad? Porque tenemos un potencial sísmico similar local al del Pacífico, pero a nivel de todo el Caribe no se tiene un potencial de sismos tan grandes como los que hay en el Pacífico, y usamos el mismo enfoque también para el Caribe. Siguiente. Les comenté ya de este estudio que hicimos de eventos históricos. Muchas de nuestras fuentes fueron periódicos, y aquí hay un periódico de 1941 que dice que el mar se internó 2 kilómetros en tierra adentro sobre un río después del fuerte temblor de diciembre del 41. Eso es una zona que ahorita hay un parque nacional, esa zona morada que les mostré en el mapa, pero hay muchísima información en periódicos y muchísimas comunidades nos dijeron también muchos otros registros. Esto nos sirve para validar los resultados de los estudios de amenaza, pero también nos ayuda para diseñar a dónde vamos a trabajar. Tal vez después les cuento de eso, no me voy a adelantar ahorita. Gracias. La otra parte que está relacionada con el pilar 4 de capacidades de preparativos y respuesta es que, basados en los estudios de amenaza, nosotros usamos sistemas de información geográfica y elaboramos, co-creamos con las comunidades, las instituciones, los comités de emergencia, los mapas y planes de evacuación por tsunami. Entonces, de los resultados de los modelos que nos muestran la inundación y qué tan alta es esa profundidad de flujo del tsunami en talleres con comunidades, se construye un mapa de evacuación que tiene rutas y puntos de evacuación. Y una anécdota muy interesante fue el primer año que hicimos este proyecto. Llegamos en el 2016, llegamos a Guiones, está en el Pacífico Norte, y es una comunidad pues con un turismo un poco más de clase alta, con muchos extranjeros viviendo ahí, y llegamos a hacer el taller de tsunamis y por error las personas organizadoras invitaron a la comunidad de al lado, que se llama Playa Pelada, que es una comunidad pequeña de pescadores locales sin turismo, con un turismo de clase un poco más baja,
y que la amenaza era mucho menor y por eso no la habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Y los invitaron a la charla, vinieron a la charla y cuando llegó el momento de hacer el mapa, se enojaron y dijeron, y para el mapa de nosotros no, para ustedes no hay mapa. ¿Y por qué? Aquí solo los extranjeros, aquí hacen el de guiones porque aquí es de extranjeros y aquí hay plata y nosotros los pobres pescadores de allá nos dejan fuera como en todo. Y dijimos, vamos a hacer el mapa con ustedes también, ya que están aquí, ya que vinieron y ya que lo quieren hacer. Entonces, de repente nos pasaba eso, que llegábamos y nos decían, pero la comunidad aquí al lado, ¿por qué no la tomaron en cuenta? Esa comunidad tiene historias de que esto y esto y esto, y eso nos ayudó también a extender el alcance del proyecto. Este proyecto hemos hecho 60 mapas para 68 comunidades en ambas costas. Suena un montón, pero es la quinta parte porque el país tiene más de 300 comunidades costeras. Estamos iniciando una nueva etapa de este trabajo, trabajando, le comentaba ahora en la hora del café a Shaylee, a nivel cantonal. Entonces, en vez de trabajar con comunidades, vamos a trabajar o estamos trabajando con la municipalidad, con el cantón entero, diciendo nosotros les damos un informe de amenaza caracterizando la amenaza para todas las playas del cantón y ustedes se encargan de la parte de preparar a las comunidades, de elaborar protocolos y de elaborar planes y así aumentar el área de cobertura de esta capacitación y de esta instrumentación. Estos mapas están interactivos en la página web de nosotros, los pueden consultar. También tenemos una aplicación móvil que le permite a la gente evacuar como una especie de Google Maps o de Waze, ¿verdad? Para moverse hacia un punto de evacuación. Adicionalmente, administramos la red mareógrafos del país, que contamos en este momento con 6 mareógrafos en el Pacífico y 1 en el Caribe. Y estos mareógrafos se están transmitiendo en tiempo real porque están diseñados para alerta de tsunami, pero sus datos son libres y se comparten también para estudios de cambio climático. Además de nivel del mar, incluyen algunos casos temperatura superficial del mar, lo que sirve para esos estudios. Y como decía anteriormente, somos Centro Nacional de Alerta de Tsunami inscrito como el país o registrado por el país ante la UNESCO. Y contamos con una app que da notificaciones en tiempo real. Y este pilar se relaciona no solo con esto del centro de alerta, no solo con el pilar de difusión de las alertas, sino también con el pilar de conocimiento de la amenaza, porque gracias a los estudios de amenaza que hemos hecho, sabemos dónde, si el sismo que ocurrió en otra parte del Pacífico, esa región es más o menos peligrosa para nosotros. Sabemos más o menos cuáles comunidades van a estar afectadas y sabemos un poco de antemano, además de que corremos modelos de pronóstico en tiempo real, más o menos cómo va a ser la cosa desde antes de usar esos modelos. Entonces, para concluir, estamos hablando de ciencia originada en la universidad pública, pero como un constructo no únicamente académico, científico, encerrado en los laboratorios y los centros de investigación, sino que se ha ido construyendo junto con las comunidades costeras. Esta ciencia la aplicamos a la resiliencia ante tsunamis, los resultados están a beneficio del país y estos productos además están valorados con actores sociales e instituciones, porque trabajamos muy de cerca con las instituciones que están en las zonas costeras, en cada uno de sus comités, con el objetivo, por supuesto, de reducir el riesgo a desastres por tsunami. Creo que esta es la última. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, don Carlos Arturo dice que él también se va a poner de pie. Y muchas gracias, Silvia. Y vamos a finalizar con la presentación Estado de la incorporación de la política pública de gestión del riesgo de desastre en las instituciones de educación superior colombianas. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Silvia, por la oportunidad. Muchas gracias a todos por estar por acá compartiendo una experiencia que tuvimos nosotros desde Redulac en Colombia. Seguimos, por favor, con la participación de la plataforma nacional 26. Recibimos la invitación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en virtud de que hacemos parte del Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Educación Superior y ASCUN. ASCUN es la Asociación Nacional de Universidades. Pasamos la próxima, por favor. La próxima. Y entonces quiero enmarcar un poquito lo que es Colombia. Colombia tiene una ley que es la ley 1523 del 2012, es la política pública de gestión del riesgo de desastres, la cual se basa en 3 procesos: el conocimiento y la reducción del riesgo y la parte del manejo de desastres. Pero también nosotros, las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, nos enmarcamos por otra ley, que es la ley 30 del 92, la cual es marco también y define ejes misionales desde la docencia, la investigación y la extensión o proyección social. Por ahí abajo hay un cuadrito que dice decreto 2157 del 2017, que lo que hace es articular o reglamentar un artículo, el 42 de la ley 1523, que dice que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, debemos tener nuestro plan institucional de gestión de riesgo de desastres. Obviamente, todas las instituciones también deberíamos estar enmarcados allí. Seguimos, por favor. Entonces, digamos, trabajamos a través de una encuesta virtual de 15 días, promovida por las instituciones que nos colaboraron en este proceso. Tuvimos 86 instituciones participantes en el corte, después se involucraron cerca de 10 más, pero pues ya se había hecho el corte. En total en Colombia hay aproximadamente 306 instituciones, tanto públicas como privadas, 18 departamentos y 3 perspectivas de análisis, porque contestaron la alta dirección, la parte del sistema y salud en el trabajo y las brigadas de emergencia y la comunidad académica. Y tratamos de poner una propuesta de acción. Vamos a mirar más adelante, por favor. Esta es la distribución de los respondientes a nuestra encuesta. La mayoría del país está concentrado en el centro del país. Las universidades, por lo general, están en las grandes capitales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Todas están allí centralizadas. Sin embargo, obviamente en los otros territorios también las hay. Del Amazonas, por ahí en la colita de Colombia, también me llegó una respuesta. Y quiero mostrarles, seguimos por favor, algunos de los resultados. Primero, cuando tratamos de mirar la gobernanza institucional, pues mirábamos a ver qué tan alineados estamos frente a la implementación de esos planes de gestión del riesgo a nivel institucional. Entonces nos encontramos con este hallazgo que es interesante, y es que el 52.3% de nuestras instituciones cuentan con un plan que está aprobado y actualizado en los últimos 2 años. Yo pensé que iba a ser más desolador el panorama, pero sin embargo, sí veo que el 11.6% no tiene ningún plan. Las inversiones son muy bajas. Allí está en millones de pesos colombianos. El peso colombiano en este momento está en 3.200 por dólar. Y realmente son inversiones muy bajas las que tenemos en Colombia en nuestras instituciones. De pronto a veces considero que como fueron encuestas y que fueron respondidas por diferentes instancias, de pronto los datos no son muy fiables. Sin embargo, esto es lo que nos refleja la encuesta. Seguimos. Pregunta importante: integración de la gestión del riesgo de desastres al currículo en este eje misional de docencia. Pues nos encontramos con algo que lo esperábamos, y es que en un 48%, es decir, 47 instituciones nos dicen que no lo tienen integrado. Eso es grave. Y el resto, pues sí, pero parcialmente, o una asignatura obligatoria o algo transversal, pero no lo tenemos muy claramente definido como política pública colombiana. Deberíamos tenerlo. En eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para que por favor miremos esto. Y también miramos dónde se integra. Pues obviamente los programas que tienen posgrado lo tienen, digamos, un posgrado similar a temáticas de gestión de riesgo de desastres, pero también sí, 40 instituciones en pregrado lo tienen, y algunos lo tienen como educación continuada. ¿Seguimos? Bueno, ahora miramos también desde docencia
el tema de programas de posgrado. Y acá pues la situación es un poco más compleja porque solamente 20 universidades colombianas de la muestra que tomamos, equivalente al 23%, pues contamos con títulos de posgrado y aquí quisimos ampliarlo para mejorar. Entonces pusimos gestión de riesgo de desastres, cambio climático o similar. Entonces muchas instituciones también nos pusieron un similar que tenían una especialización en SIC o algo en salud y seguridad en el trabajo porque ellos hacen el proceso de manejo directamente en nuestras instituciones. Seguimos, por favor. Era importante el tema de investigación, que es uno de los ejes misionales, y también solamente 33 instituciones declararon tener este tipo de líneas de investigación activas en gestión de riesgo de desastres y cambio climático, básicamente en los procesos que declara la ley 1523 y la parte de adaptación al cambio climático. ¿Seguimos? Frente a la extensión y proyección social en gestión de riesgo de desastres y cambio climático, la situación también es compleja porque solamente 26 declaramos que teníamos, pues instituciones que teníamos ese trabajo y la mayoría, yo les digo, son instituciones públicas, porque nosotros, las instituciones públicas, hacemos parte del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y nos invitan a participar en ese primer punto que es participación en consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres. Muy poca, solamente 13 manifiestan tener formación comunitaria y otros trabajos específicos ya en otro tipo de extensión. ¿Seguimos? Bueno, acá hay algo interesante y es que Colombia pues tiene una política alineada con Naciones Unidas y el 13 de octubre pues hacemos un simulacro nacional en el que solidariamente participamos todas las instituciones. Algunas instituciones participamos con 2 simulacros al año y aquí está más o menos lo que se muestra. Entonces sí lo tenemos, el 98% hacemos una evaluación post simulacro, pero sí tenemos unas brechas por superar frente a que digamos, a las capacidades instaladas de las brigadas. Y también tenemos unas brechas por superar frente a la incorporación o al crecimiento en sistemas de alerta temprana y a la incorporación de protocolos de inclusividad y discapacidad. Una cosa que hablamos claramente en el proyecto Universidades Sostenibles y Resilientes de Redulac. ¿Seguimos? Bueno, cuando tratamos de hacer un análisis global de todas las preguntas y respuestas, encontramos unas brechas y unas barreras que queremos mirar. Entonces, dentro de las barreras percibidas, este es el ranking. Primero, falta de articulación con el sistema. Segundo, falta de recursos financieros. Tercero, falta de capacidades técnicas, falta de capacidad, falta de voluntad política y una discusión que hay entre la autonomía universitaria de la ley 30 de educación superior y la gestión del riesgo de desastre. Y aquí en este gráfico radial pues se ve básicamente cómo cada una de las ópticas tienen unas diferencias claramente definidas. Seguimos, por favor. Entonces ahora miraremos el tema de algunas barreras y algunas acciones prioritarias para ello. Entonces ellos declaraban ya en una pregunta abierta que necesitamos estandarizar protocolos, que tenemos que incentivar la investigación en gestión del riesgo de desastres, que tenemos que ser más claros en los fondos de financiamiento para las instituciones de educación superior en términos de gestión de riesgo de desastres y básicamente alinearnos con la política pública que debe haber un fondo en procesos de conocimiento, reducción y manejo. Y también una red de conocimiento compartido, también supremamente necesario, y pues lo tiene Redulac. Redulac funciona como esa red, tenemos que ampliarnos y tenemos que trabajar en procesos de docencia, de investigación y de proyección social, y la parte de formación docente en gestión del riesgo de desastres. De hecho, en una experiencia que tuvimos en esa plataforma con profesores de colegio, yo no sabía, me di cuenta que los profesores del magisterio del Perú, antes de ir a una clase a hacer sus prácticas, tienen que recibir toda una capacitación de gestión del riesgo de desastres y manejo de alguna situación de emergencia para atender
a sus chicos. Interesante experiencia que muchos deberíamos aprender, ¿sí? Definitivamente estamos reclamando esos lineamientos que sean más claros, un financiamiento sostenible, articulación interinstitucional. A eso tenemos que apuntar. Seguimos, por favor. Entonces, quisimos hacer un análisis comparativo desde las ópticas, desde la alta dirección que me responden 31 instituciones. Fue muy alta, no esperaba que fueran a responder de esa manera. La parte operativa, que es lo más lógico, pues si ellos son los que trabajan la parte operativa, pues son los que responden. Y la comunidad académica también me extrañó porque fue extremadamente baja, solamente 12 respondientes. Y aquí vemos que hay unas diferencias sustanciales que las vamos a ver en la próxima diapositiva entre la forma como lo ven los diferentes enfoques. Miremos la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en el reconocimiento de grupos de investigación, por ejemplo, la parte operativa no se entera de ello y es un reconocimiento muy bajo, ¿sí? Obviamente la parte académica pues se reconoce y la parte de alta dirección pues sí entiende que existen más bien desde el lado de las vicerrectorías de investigación. ¿Seguimos? Entonces uno ve al hacer ese análisis una visión mucho más optimista desde la alta dirección, un mayor conocimiento del estado de los planes institucionales de gestión del riesgo de desastres y cómo asignan el presupuesto, pues obviamente ese es su trabajo. Los operativos se quejan y perciben que falta articulación con el sistema, que se deben mejorar sus capacidades instaladas de sus brigadas para poder responder mejor y dicen que se necesita formación técnica y dotación de sus brigadas. Eso es normal y creemos que a eso sí hay que apuntarle. Y la comunidad académica pues percibe con mayor intensidad el tema de los recursos. De pronto los profesores tenemos esa fase un poco más crítica y también identifican un mayor conocimiento de la integración curricular. Entonces, como miren, las ópticas de los tres actores de estas comunidades universitarias son diferentes, son bien diferenciadas. ¿Seguimos? Aquí está un paralelo dentro de nuestras fortalezas y nuestras brechas, que es como el resumen de todo lo que les he dicho. Seguimos, por favor. Y entonces tratamos de proponerle al gobierno nacional, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprovechando la plataforma como ese escenario, y al Ministerio de Educación Nacional, que estaba presente acompañándonos en el proceso, de que listo, ya hicimos el diagnóstico, por favor, entonces hagamos lineamientos del Ministerio de la Unidad para que tengamos un protocolo macro y una red nacional de universidades o instituciones de educación superior, donde nosotros como Redulac podamos ser los patrocinadores de todo este proceso de articulación con estas políticas de gestión del riesgo de desastre. Decíamos, bueno, para el 28 entonces hagamos algo y para el 30 pues tratemos de llegar a un proyecto, a una cristalización un poco más cercana a ser universidades sostenibles y resilientes. Seguimos, por favor. Esta es la hoja de ruta un poco mejor descrita. Seguimos, por favor. Y hicimos este borrador de acuerdo para entregarles a ellos. Pues no sé qué va a pasar con ello porque estamos a puertas de cambio de gobierno, pero pues está enfocado a una formulación de los planes de gestión del riesgo, a la integración curricular, a una red nacional de investigación, a una articulación territorial, a los reportes de indicadores a través de organizaciones como ASCUN y el Ministerio de Educación Nacional y a tener una infraestructura resiliente y segura. Pasemos por favor ya a la penúltima diapositiva. Sigue, por favor, sigue. Exacto. Allí en este QR podrán encontrar un poco más amplio los detalles de esta presentación y yo agradezco enormemente la oportunidad que se nos ha dado a Redulac de mostrar este trabajo aquí en este importante escenario, a todos los países que nos acompañan. De verdad que para nosotros es un honor poder estar con ustedes. Para nosotros, yo vengo de una universidad pequeña en Colombia, del territorio, y queremos siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Carlos Arturo, y a todas las personas expositoras. Ahora vamos a pasar a el segmento de preguntas, comentarios. No sé si tenemos en el panel, en virtual no tenemos nada, ¿ok? Entonces, no sé si de parte de nosotros y nosotras tenemos algún comentario o pregunta. Vamos a irnos por acá. Ojalá que si tienen una pregunta dirigida a alguna de las personas panelistas, la dirijan a esta persona, o si es general, para que la puedan responder de forma general. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Sentil Briz de Haití. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a los diferentes expositores por la calidad de sus ponencias y también al mismo tiempo felicitar a Redulac por haber organizado este evento que nos permite compartir las experiencias. En Haití también hemos realizado muchas experiencias en cuanto a la integración de la gestión de riesgos y desastres en el currículo, y también hay todo un sistema organizado por el gobierno. Sin embargo, también hay esta brecha entre la planificación y la implementación, porque a veces tenemos documentos bien preparados, pero no en cuanto a la implementación es difícil. Y también hay algunos retos que ustedes han mencionado, todos los expositores, como falta de recursos humanos, recursos financieros, que es una barrera muy fuerte. No sé cómo ustedes han podido hacer para poder levantar esta barrera. ¿Qué podemos hacer justamente para frente a esas barreras, como la falta de recursos humanos, como la falta de recursos financieros? Es la pregunta que yo quisiera hacer. Gracias. Adelante, y aquí vamos a dar. Bueno, muchas gracias. Lo mejor siempre, o lo que se ha venido haciendo, es buscar mecanismos que permitan que la componente financiera pueda integrarse dentro de la política nacional. Ya en muchos casos en las universidades aquí en Costa Rica ya hay algunos mecanismos integrados dentro de la planificación de cada una de las universidades, y existe también algo a nivel de CONARE en el caso de las universidades públicas. Pero en la medida en la que se pueda garantizar que los financiamientos son continuos y que no dependen de los ciclos de investigación, eso da continuidad. El principal problema es cuando los mecanismos financieros principales o la mayor componente del mecanismo financiero corresponde a ciclos de investigación que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, corren de 2 a 3 años, que son ciclos muy cortos, se corre el riesgo de perder la continuidad de todos los procesos, por ejemplo, monitoreo, evaluación. Entonces, la continuidad viene directamente de que existan mecanismos establecidos dentro de la planificación de las políticas. Yo me quiero referir a la parte del personal y no le tengo una respuesta. Ese es el mayor desafío, al menos para nosotros aquí. Nos dicen, sí, dinero para viáticos, para computadoras, todo el que quieran, pero no tenemos dinero para personal. Y somos en este momento 4 personas académicas, varios de ellos no están en tiempo completo, con 4 personas manejando, o sea, somos 4 personas